hermanos, yo soy Felipe Manrique de Peregrinos 3. Yo venía a contarles mi experiencia con la fortaleza y la sabiduría de la cruz. Em, yo principalmente de la cruz pude aprender mucho, en especial lo que es entregar. Poder entregar todos esos dolores como lo hizo Jesús por nosotros. Poder entregar todos mis dolores, todos mis anhelos que no pude cumplir. Poder entregar mi querer estar con toda mi familia. Y bueno, entregarlo para todo esto que a mí me dolía tanto, todo este capital de gracia, diría el padre Eduardo, entregarlo para poder, ¿cómo es que se llama? Para mayor gloria de Dios. Y eso nunca falla, jamás. Jamás. Cuando vos le entregas algo a Cristo, a Dios, algún esfuerzo tuyo, algún dolor tuyo, siempre se ve reflejado. A mí me llegaban siempre historias o sucesos que habían pasado en San Juan, como, qué sé yo, compañeros de trabajo de mi papá, que son ateos, pero le dijeron que rezaban por mí, por ejemplo. Y eso es algo muy fuerte para mí. O que toda mi comunidad se haya dispuesto a todas las semanas rezar, juntarse a rezar en mi casa, o que otras comunidades se juntaran a rezar por mí, o el ejército de oración que se armó también los jueves en Genezaret. Así que poder, por así decirlo, con el sufrimiento entregado, generar que mucha gente rece, los he tenido rezando a todos, me ha encantado, y eso ha sido todo gracias a Dios. Y la fortaleza que yo puedo ver en la cruz es la fortaleza de la fe, que principalmente, o sea, yo me acordaba de Jesús en la cruz, de Jesús en el camino de la cruz, y hasta él tuvo miedo muchas veces, hasta él como que dudó en el monte Getsemaní mientras rezaba, que decías que, no sé, por favor quítame este cáliz, Señor, Padre. Y bueno, pero era su destino ir a la cruz y morir por nosotros. Y él, por más que tuviese todos estos miedos humanos, él tuvo la fortaleza de la fe de entregarse entero al Padre. Esa fortaleza fue lo que todo el camino de la cruz me enseñó, porque cuando mantener la fe en un momento normal del día a día es fácil, o más o menos fácil, pero para Jesús haber mantenido la fe mientras lo lastimaban, lo escupían, lo insultaban, la gente más cercana a él se le alejaba, como Pedro y los otros discípulos, no debe haber sido fácil. No debe haber sido fácil quedarse solo con la cruz. Así que, bueno, yo en mi lejanía tampoco fue muy fácil mantener la fe, pero viendo la cruz pude quedarme en él. Bueno, ese es mi testimonio para ustedes, chicos. Espero que la estén pasando lindo. Hola hermanos del camino, ¿cómo están? Soy Tomás de Peregrinos 3 y bueno, hoy vengo como a compartirles un pequeño testimonio relacionado a las Pascuas y relacionado al lema que estamos trabajando. Cuando me puse a leerlo y a pensarlo, me quedaba detenido bastante en la parte del inicio cuando dice anunciamos a Cristo crucificado. Personalmente yo soy una persona que hasta no hace mucho estaba muy lejos de lo que es creer o lo que es la fe. Estaba en el otro extremo totalmente, negado absolutamente. Entonces siempre fue el Cristo crucificado, fue una imagen difícil de ver y de entender para mí. Ver a un Cristo visualmente que estaba clavado, que estaba sangrando, herido, como algo que tenía que ser anunciado o algo que tenía que ser objeto de alegría, era
muy difícil de entender para mí. Hasta que un día tuve la gracia de conocer a ciertas personas que me acercaron a lo que es Dios, me acercaron a mi comunidad y me acercaron al movimiento, a todas estas personas que tanto quiero. Y bueno, fue gracias a esto que pude empezar a ver desde una perspectiva distinta. Una vez que pude haber entrado así, se dio el año pasado en el retiro de Pascua justamente, que me llamaron a mí y a una hermana a servir al mismo retiro. Y bueno, como yo todavía estaba medio flojo en esta situación de conocer qué hay detrás de la cruz o qué hay detrás de estas Pascuas, con mi hermana Ari nos pusimos a leer la palabra, a leer parte por parte, a ver qué había en toda esta historia, a reflexionarla, a ver videos, a leer reflexiones para ver cómo podíamos servir en este retiro, pero desde el conocimiento de lo que hacíamos, ¿no? Entonces, bueno, todo ese aprendizaje que tuvimos, más el retiro en sí, fue una experiencia muy fuerte para llegar a conocer a Cristo crucificado. Fue una experiencia muy linda y sacamos muchos frutos. Pero creo que nunca estuvo tan... O sea, creo que nunca se podría haber comparado eso que yo había visto de Jesús crucificado, que fue muy fuerte para mí, como ver a Jesús crucificado en alguien más cercano a mí, que en este caso fue mi hermano o mejor amigo, que muchos deben saber que es el Feli. Ver a Jesús crucificado en él, con todo el tema de su enfermedad, con todo lo que pasó, y ya siendo la segunda vez que pasaba, fue una experiencia muy fuerte y muy dura para mí, para toda la comunidad y para todos los que lo queríamos y lo queremos. Y bueno, fue bastante duro verlo así. Claramente no eran momentos de entenderlo todavía, pero bueno, tuvimos como Jesús durante toda su Pascua, que esto es algo que sí me queda. Tuvimos confianza, tuvimos fe y nos entregamos bastante a estos planes que no entendíamos, y le metimos para adelante, digamos, como comunidad. Empezaron a surgir distintas inspiraciones que nos ayudaron a fijar un día cada 2 semanas, después todas las semanas, que podíamos como comunidad hacer una oración comunitaria por el Feli, además de los encuentros. Justo todo esto, esta segunda parte, la parte más dura de la enfermedad, se dio en un momento que como comunidad estábamos bastante débiles. Entonces no se había juntado algo malo con algo más malo y no estábamos fuertes como para pasar por esto. Entonces, gracias a Dios tuvimos esta inspiración. Varios hermanos tuvieron la idea de hacer esta oración y la pudimos hacer. Gracias a esta oración creo que como comunidad nos empezamos a levantar y nos empezamos a ser más fuertes. Gracias a esta cruz que Feli mostraba, todo Emaús se empezó a mover. Fue un movimiento muy fuerte, el de la oración por él, pero siempre desde la confianza, siempre desde la fe. Fue muy fuerte todo el tiempo, sobre todo cuando veíamos que pasaban cosas duras en la salud de Feli, cuando había noticias que no eran tan buenas, cuando había ciertos bajones. Bueno, ahí como comunidad teníamos que estar más fuertes, así que orábamos y rezábamos con más fuerza, pero también era duro. Bueno, y después el acompañamiento que se dio con esta situación de toda la comunidad y también mía fue una cosa que nunca hubiésemos esperado de nosotros. Quizás fue una forma de mostrarnos muchos dones de toda la comunidad. La cantidad de gente que viajó a Buenos Aires a verlo, a visitarlo, a acompañarlo montones de tiempo, fue una muestra distinta de comunidad que pudimos dar, que nadie esperaba, pero tuvimos que hacerlo y por suerte salió todo muy bien. Pero también era difícil desde ese acompañamiento estar con el Feli y acompañarlo en esas situaciones tan duras que tenía que vivir. Pero bueno, gracias a Dios todo fue pasando, todo fue reflotando de nuevo, mejoró y ahora está entre nosotros, así que ha sido una alegría muy grande. Y bueno, de todo esto, de este Cristo crucificado que podía yo ver en el Feli principalmente, me doy cuenta de qué es esta fuerza
sabiduría de Dios que sale de este Cristo crucificado. Creo que jamás nos habríamos dado cuenta, si bien es muy lindo darse cuenta desde la alegría o desde la comunidad, desde las cosas buenas, todo lo que se puede aprender, ¿no? Todos los dones que podemos entender, todo lo que podemos descubrir sobre Jesús. Es muy provechoso, pero creo que también es más profundo cuando estas cosas pasan o las conocemos a través del dolor, como en este caso. Creo que por eso Pascua es tan importante. Y bueno, fue así que encontramos otras cosas que sacar de toda esta situación, que gracias a Dios terminó, que fueron innumerables. Frutos muy grandes, frutos que todavía no terminamos de analizar ni de contar, como los que recién les contaba seguro Feli, de gente que rezaba por él, de hermanos que descubrían su servicio, de hermanos que descubrían relaciones que había en nuestra comunidad que antes no existían, conocernos entre todos, lo que movió en Emaús, lo que movió en nuestros colegios y escuelas fue una locura, fueron una cantidad de frutos muy grande. Y bueno, de eso me quedo, con eso entiendo cuáles son las fuerzas y sabidurías que salen de este Cristo crucificado. Nos contaba en un comentario los otros días el padre Edu, que en la vida se presentaban siempre muchas pruebas, todas difíciles, todas en nuestro camino, y que muchas veces pensamos que vienen de Dios o que Él nos las pone. Sin embargo, la función principal de Dios en todo esto es sacar de todo el bien, sacar de todas las cosas que nos pasan lo mejor que Él pueda darnos. Entonces creo que es importantísimo saber entregarnos y confiar, como Jesús hizo en toda su Pascua, confiarse a su Padre y seguir adelante con mucha fe. Así que bueno, ese creo que es mi testimonio para ustedes. Bueno, gracias por escucharme.